Bueno, continuamos aquí en versión completa, tercer bloque. Y estoy con las Verónicas, porque estoy con Verónica Petri, gastroenteróloga pediatra, y Verónica ¿Con? ¿Así se dice? Sí, así se dice. También neumonóloga pediatra. A Verónica, bueno, la he entrevistado muchísimas veces en su rol en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, pero ahora estamos por otro tema. ¿Por qué el próximo viernes es el Día de la Fibrosis Quística? Bueno, resulta que un 8 de septiembre del año 1989, un grupo de científicos describe el gen que codifica para una proteína que se llama CFTR, que es la proteína que cuando está enferma en el organismo produce la enfermedad de la fibrosis quística. Y es un hecho muy importante porque es el puntapié inicial, el conocer la genética para la generación de medicamentos que han sido muy innovadores y que han tenido un enorme impacto en el manejo de los pacientes con fibrosis quística. Y es por eso que ese día se conmemora la fibrosis quística con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística y su familia. ¿Y cómo es la fibrosis quística? ¿Qué es la fibrosis quística y qué afecta? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva que para que un niño tenga fibrosis quística deben ser portadores del gen la mamá y el papá, eso hay que remarcarlo. Y sobre todo el primer impacto y el que nosotros decimos es el marcador de la enfermedad es la enfermedad respiratoria. Niños que presentan cuadros obstructivos recurrentes, neumonía, sinusitis, pero en el 80% de estos niños presentan insuficiencia pancreática y ahí es cuando viene el compromiso digestivo, porque al no tener una buena suficiencia pancreática no se permite la absorción de los alimentos que contengan grasas y proteínas. Entonces estos niños tienen la enfermedad respiratoria y en este porcentaje la enfermedad digestiva que van a requerir medicación de por vida para poder absorber esos alimentos que no los pueden absorber de manera natural. ¿Es una enfermedad crónica? Sí, es una enfermedad crónica. Que con un buen tratamiento se puede llevar. Es una enfermedad crónica que requiere medicación de por vida y un tratamiento que tiene varias etapas este tratamiento, ¿no? ¿Cuándo se diagnostican? Cuando empiezan todos estos síntomas, pero ¿en qué momento el médico dice voy a inclinarme por la fibrosis quística? Bueno, vos sabés que desde principios de este siglo en Córdoba hacemos en el screening neonatal, en esa sangre que le sacan del talón al bebé en la maternidad antes de darlo de alta. Uno de los estudios que se hace es la tripsina inmunoreactiva, que es el screening para fibrosis quística. Lo que ha posibilitado que el diagnóstico se haga muy tempranamente, inclusive antes de que empiecen los síntomas, y lo cual favorece el pronóstico de la enfermedad en esa persona. Realmente en los últimos años la mayoría de los diagnósticos se hacen por screening neonatal. Si eso llega a pasar por alto, porque puede tener algunas fallas, algunos falsos negativos, esa prueba, la mayoría de los pacientes se diagnostican en los primeros años de vida, por ejemplo en los primeros 3 años de vida, ya sea por, como dijo la doctora Petri, por problemas respiratorios como bronquitis a repetición o por fallo en el crecimiento. O sea, no es una enfermedad que se contagia ni que se adquiere en la niñez, sino que ya nacemos con ella. Es una enfermedad genética y, como decía recién Verónica, puede tener el compromiso respiratorio y si no presentan eso también cuadros de diarreas a repetición, que lo puede llevar a una deshidratación y eso puede ser el signo como de alarma y ahí se hace el otro estudio que es muy importante para el diagnóstico, que es el test del sudor. Ustedes dijeron que es genética, o sea, uno de los dos padres... Los dos tienen los dos tienen que tener, se tiene que dar esa conjunción. Obvio. ¿Y hay algún examen que se pueden hacer los padres en el momento de querer formar familia? Sí, se puede estudiar la genética de los padres. Vos sabés que en nuestro medio, la incidencia de la enfermedad, en nuestro medio en Argentina estoy hablando, es más o menos de 1 en 6.000 nacidos vivos padecen fibrosis quística. Y la incidencia de portadores... ¿Es un número alto, bajo, medio? En el mundo varía, según las distintas razas, según las distintas etnias, entre 1 en 3.000 y 1 en 8.000. Así que vamos a decir que es un número medio, Y
se estima que una persona entre 40 somos portadores del gen. Lo que pasa es que como es una enfermedad autosómica recesiva y como dijo la doctora Petri, hace falta que los dos papás sean portadores para que el niño padezca fibrosis quística, la persona que es portadora no va a tener ningún síntoma de la enfermedad. Y bueno, como te decía, en nuestra comunidad 1 en 40 podemos ser portadores del gen y se puede estudiar ese gen mediante secuenciación genética, se puede hacer. ¿No hay forma de frenarlo? Cuando yo, por ejemplo, papá portador, ¿no hay un tratamiento para mí para que el niño no lo tenga? No, lamentablemente no no. existe. Pero para que nazca un niño con fibrosis quística, el papá tiene que ser portador, la mamá ser portador y la conjunción de eso, entonces puede salir un niño con fibrosis quística. Claro, qué complicado que es para el que no entiende esto, pero lo bueno que la ciencia ha avanzado tanto. Muchísimo. Que tiene. Nosotros, claro, prácticamente no se hablaba de esto acá en Córdoba, hasta que son casos mediáticos y que muchas veces se judicializan y demás para obtener un tratamiento. Pero si no, la gente no hablaría de esto. Sí, por eso es importante que estas fechas se remarcan para que se concientice, para que se conozca de la enfermedad y para los diagnósticos, porque como decía recién Verónica, es tan importante tener el diagnóstico precoz y poder empezar con el tratamiento. Eso mejora la morbimortalidad del paciente, o sea que ha avanzado muchísimo la medicina en los últimos años. Si nosotros nos remontamos a cuando empezamos en el hospital viejo a atender a estos pacientes con fibrosis quística. Allá al frente de la terminal. Exacto, la sobrevida era muy baja, tener una sobrevida de 8, 9 años, después 13 años, y ahora tenemos pacientes con fibrosis quística adultos grandes que han tenido hijos, o sea, y eso ha mejorado por la evolución. Hay muchos factores que han hecho que la sobrevida mejore de estos pacientes y que puedan tener una vida con sus cuidados, pero que puedan tratar de desarrollar una vida lo más normal posible. Una vida normal, ese es el tema, una vida lo más normal posible. ¿Qué cuidados tiene que tener? Bueno, estos niños, la verdad es que necesitan diariamente un cuidado de la higiene bronquial, ¿sí? Que eso lo hacen con nebulizaciones diarias y kinesioterapia respiratoria diaria, porque ellos tienen unas secreciones respiratorias que son muy espesas y sin estas nebulizaciones y la kinesioterapia respiratoria diaria, esas secreciones se estancan en los bronquios, producen una bronquitis crónica y con el tiempo esa bronquitis crónica va dañando el pulmón hasta que, si uno lo deja a su libre evolución, produce una insuficiencia respiratoria crónica. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo gastrointestinal, el 95% de los pacientes con fibrosis quística tienen insuficiencia pancreática, compromiso del páncreas y no pueden absorber los alimentos. Entonces estos niños, antes de ingerir alimentos, deben consumir esas enzimas pancreáticas que su páncreas no produce por vía externa y a través de cápsulas, de comprimidos. No es un cuidado de vivir en una cápsula. Todos los días, no, todos los días. Y lo que sí, les pedimos que usen el barbijo, que nosotros nos acostumbramos en la pandemia. Ellos cuando entran al ámbito hospitalario, sí les pedimos que usen barbijo, no así en otras actividades de su vida, como puede ser en la escuela o el deporte, porque en ellos una gripe puede ser mucho más grave que en una persona sana. Bueno, hemos dialogado con Verónica Petri, gastroenteróloga, le agradecemos muchísimo, y Verónica Con, neumonóloga, también le agradecemos muchísimo por desburrarme en torno a lo que es la fibrosis quística. Hemos hablado mucho en la tarea periodística de esto, pero nunca nos adentramos tanto en lo que es verdaderamente la enfermedad. Así que les agradecemos mucho por estar aquí. Gracias. Gracias a usted.